Es muy complicada, el número de víctimas fatales aumenta, es el peor país hoy por hoy, casi con Estados Unidos, en cuanto a víctimas fatales. Pero Mauro además se suma ahora a toda esta situación también complicada desde el punto de vista político, el papel de Anonymous. Apareció Anonymous para molestar a Bolsonaro. Exacto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, hablamos de un escándalo en Brasil porque involucra al presidente Jair Bolsonaro. Dijo que va a demandar a Anonymous. Claro, porque estos días empezamos a ver una filtración de datos personales del presidente y de sus hijos y también de otros funcionarios como el ministro de Educación. Datos personales como el número de la tarjeta de crédito, gastos personales del presidente. Estuve viendo algunos de ellos, por ejemplo, gastos precisos como, por ejemplo, cuánto gastó en nafta el auto presidencial, ¿no? Wow. Estamos hablando de datos muy personales e incluso lo que hicieron fue afiliar al presidente Jair Bolsonaro al Partido de los Trabajadores, al PT, liderado por Lula da Silva, y también estuvieron utilizando datos de las tarjetas de crédito de algunos funcionarios para hacer donaciones o comprarse zapatillas, ¿no? Obviamente, si bien estuvo algunos minutos nada más este listado en las redes sociales, eso bastó para que muchas personas hagan captura de pantalla y empezaron a filtrar todos estos datos personales. La pregunta, Mauro, es si querés denunciar a Anonymous, ¿a quién denuncias? Si nadie sabe quiénes son, dónde están, cómo operan, no sabemos si es una persona o si son 100. Exactamente, es muy buena la pregunta que haces, Luli, porque muchos dicen, bueno, pero ¿cómo va a denunciar a una persona que no se sabe quién es? Bueno, efectivamente, es importante que mencionemos que es Anonymous porque no es una institución, no es una organización, sino se trata de un colectivo de distintos grupos de hackers con motivos éticos que buscan reivindicar diferentes derechos que tienen que ver con la libre circulación de conocimiento, con la privacidad, con promulgar distintas ideas políticas y no se sabe quiénes son. Por eso es que va a ser muy difícil esta medida legal. Claramente se trata de una cuestión más política, de decir, vamos a ir contra esta filtración. Va a ser muy difícil poder hacerlo porque Anonymous no solo filtra datos personales del presidente de Brasil, sino que a lo largo de los años hemos visto distintos escándalos. Hay muchos detractores, hay muchas personas que no creen, hay otras que sí creen en este movimiento, pero básicamente se trata de un movimiento que lo que busca impulsar es, de alguna manera, la reivindicación de derechos civiles, ¿no? Puntualmente lo que se conoce como el hacktivismo, el activismo digital de hackers. Ahora, no son un grupo de hackers que roban dinero a entidades financieras o que rompen lo que es un sistema hospitalario como el que nos contabas hace un tiempo, sino que son como más una especie de Robin Hood. Exactamente, bueno, sí, es así. Muchos hablan de esto, ¿no? De que ellos buscan golpear al poder político más fuerte que busca, de alguna manera, defender al pueblo. Hay personas que no están de acuerdo con este tipo de medidas, de utilizar los ciberataques para enfrentar a los políticos, pero lo cierto es que esto está sucediendo en Brasil. El presidente, estamos viendo un tuit que lo que mencionaba es que va a tomar medidas contra Anonymous. Va a ser algo muy complicado que estamos viendo, vamos a cerrar con esto, pero en una clara medida de intimidación, el movimiento hacktivista Anonymous Brasil dio a conocer datos del presidente de la República y familiares en una cuenta de Twitter. Se están tomando medidas legales para que tales crímenes no queden impunes. Algo muy difícil. La veo difícil, Jair. La vemos difícil porque también fueron víctimas sus hijos, ¿eh? Estamos hablando de Eduardo, Flavio, Carlos Bolsonaro, un escándalo que recién comienza. Gracias, Mau. No, por favor. Bueno, son muchas las preguntas que tenemos todos con respecto a lo que sucede en la Argentina, y quizás una de ellas es, bueno, cómo leer la actualidad, cómo leer los datos que arroja justamente la crisis del coronavirus en nuestro país, cuál puede